Había quedado con unos amigos de la secundaria a pasar la noche en mi casa, con el permiso de mis padres ya estaba todo listo para lo que sería una noche divertida. Llegada las 9 de la noche empezaron a llegar uno a uno. Mientras conversábamos y bromeábamos la noche se nos pasó muy rápida, pero como irnos a dormir sí era la perfecta ocasión para causarnos horror mutuo contándonos unas cuantas historias de terror. En lo particular ya estaba muy asustado y quería ir a dormir, pero Carlos insistió en contar una más. Yo no quería escuchar más historias, con los ojos ya cerrados solo escuché la narración de Carlos. Sin dudas estaba totalmente aterrado, y no solo yo sino mis demás amigos que escucharon su historia. Dice así. Alejandro era un chico que cursaba el tercero de secundaria, pero algo andaba mal, no era para nada social, y siempre estaba muy atento de su entorno, pues la razón de ese estado era cuando él dormía, todos los días el mismo maldito sueño, era algo que ya lo afectaba psicológicamente. Una sonrisa de oreja a oreja y una mirada vacía, con su sola presencia hacía que sientas el sentimiento más inmundo, era algo que nadie quisiera experimentar. Sus padres no lo apoyaban en lo más mínimo, paraban de fiesta en fiesta, y cuando él se quedaba solo en casa, ya sabía que él estaba acechándolo. Su única salida era refugiarse bajo una sábana y su único consuelo era la luz. Pero aquella noche para su mala suerte, la luz se había ido, y él rogándole a sus padres que no le dejen solo. Le tiraron una bofetada y lo mandaron a su recámara a acostarse, lo que debió haber sentido, era mucho más miedo que la propia bofetada de sus padres, mientras estos ya se alistaban para salir una más de sus fiestas nocturnas. Alejandro no podía dejar de pensar en la figura de aquel monstruo, y mientras más pensaba, sentía cada vez más su presencia, pero ya no era un sueño, lo sentía en carne propia. El pobre Alejandro lo que vio aquella noche tal vez pudo ser más horrible que el mismísimo infierno. Desapareció sin dejar rastro. Así era como acababa la historia de Carlos, no había por qué alarmarse, era solo un cuento, quería pensar que solo era una historia, pero no pude pegar el ojo, no podía, por más que trataba dejar de pensar en cómo era aquel espectro. Me imaginaba cómo podría ser su rostro según lo que contó Carlos, estaba petrificado, sentía demasiado frío. Escuchaba como la puerta de mi cuarto se abría lentamente, eso me alarmó mucho, fingí estar dormido, seguramente era mi padre o mi madre, revisando que todo esté bien. Una ráfaga de viento sacudió el cuarto e hizo que saltara de mi cama, prendí la luz, y el panorama que tenía era la imagen de mis amigos muertos, sin ojos, estaba en shock, no me podía mover, y al lado de mi cama un rostro. Con una sonrisa de oreja a oreja y una mirada vacía. Me dice: si piensas mucho en mí, ahí estaré.